hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este tiempo para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Sé que de una manera diferente porque ustedes están en sus casas viendo desde un celular, desde una televisión, pero Dios lo que realmente ve es el corazón de cada uno de ustedes y nuestro corazón, porque estamos haciendo esto para poder glorificar su nombre, para que otras personas puedan escuchar su palabra. Eso es lo realmente importante. Amén. Así que en esta hora te invitamos a adorar a Dios, que puedas reunir a tu familia, que puedas reunir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, o llamarle, chatearle, conéctate y podamos adorar juntos al Señor en este tiempo. Dios te Amén. bendiga. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras y te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
queremos verte. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tenemos tantas razones para darte gracias, Señor. Hay tantos motivos, Señor. Y sabemos, Padre, que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, tú estás con nosotros porque tú lo has prometido, Señor. Y como tus hijos te adoramos, Señor, porque nuestra adoración en este tiempo significa confianza y confiamos en ti y dependemos de ti, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Oh. La tierra es el estrado de tus pies, eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia, permanece siempre fiel a tierra. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, y tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey. Dios los bendiga a todos una vez más. Estoy contento de estar con ustedes, aunque sea así, por Facebook, por YouTube, por los medios de las redes sociales. De todas maneras, yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Dice la Biblia: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, porque grandes cosas hará el Señor con nosotros, estaremos alegres. Dice la Biblia: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra vida se llenará de gozo y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, estaremos alegres. Con este hermoso día que el Señor nos ha dado, quisiera empezar pues haciendo una oración contigo. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, que estos minutos que estaremos proclamando tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que escuchan este medio de comunicación, te pido que esta palabra sea sazonada con gracia, de manera que todos podamos ser edificados. Y que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. El mensaje de hoy lo he titulado Lecciones de Dios en las casas. Y he tomado como base para
este mensaje, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versículo 27 en adelante. Y para que podamos tener un trasfondo, esto ocurrió aquella vez que Jesús descendió del monte de la transfiguración, donde estuvo ahí con Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando él descendió, dice la Biblia, se encontró con, había como una especie de tumulto, como una confusión. Había un enredo ahí abajo. Y el Señor preguntó qué era lo que estaba pasando y llegó un hombre que se identificó como el padre de un niño, que en ese momento ese niño estaba ahí en el piso, en la tierra, revolcándose porque estaba poseído por un demonio. Y dice la Biblia que él le dijo al Señor, yo lo traje a tus discípulos para que lo sacaran, pero no pudieron. Y Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y dice la Biblia que reprendiendo el espíritu que estaba en el niño, lo liberó. Entonces dice que ese espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, Marcos 9:26, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, porque después que todo terminó, pues Jesús fue a una casa donde estaban ellos hospedados, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El propósito de este mensaje es que podamos nosotros meditar sobre lo que Jesús nos quiere enseñar en la casa. Porque en las casas Jesús enseñó mucho. Es más, me tomé la delicadeza de buscar en la Biblia todas las veces que se menciona la palabra casas. Y después de la palabra Jehová, que es una referencia a Dios, que significa el que es, el que era y el que será siempre, que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por supuesto, más de 5,000 veces. Pero después de esa, la palabra casas es una de las palabras más mencionadas en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Exactamente 1877 veces. Y si usted fue alumno mío en el Instituto Bíblico de Hermenéutica, que es una de las clases que doy, yo he enseñado ahí que cuando el Espíritu Santo menciona más de una vez, de varias veces, una palabra es porque algo nos quiere decir con esto. Así que entendemos que Jesús nos enseña en casa. Y ahora que estamos en casa, ¿qué podemos preguntarle al Señor? ¿Qué quiere Dios que aprendamos nosotros en casa? ¿Qué nos enseña Jesús en casa? Yo creo que tenemos varias cosas y estamos aprendiendo varias cosas ahora en casa. En primer lugar, creo que estamos aprendiendo que Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice que toda la gloria y toda la honra la merece solamente el Señor. Y yo pienso que posiblemente, no posiblemente, sino así ha sucedido, la idolatría se estaba entronizando en muchas de nuestras congregaciones, en muchos ministerios. Pero usted me dirá, pero pastor, ¿cómo así si en la iglesia evangélica no hay ídolos? Cuidado, porque ídolos no solamente son imágenes de plata, de oro, de yeso. Hay ídolos que están vivos. Yo siempre recuerdo en una ocasión, hace años atrás, en un evento que sucedió en las afueras de la ciudad, donde había una gran multitud de personas, y se presentó un grupo cristiano muy famoso, no me recuerdo ahora el nombre,
pero él estaba formado como por unos 4 muchachos y él hacía algo como de reggaetón. Bueno, ellos se presentaron ahí en la tarima, yo estaba en la parte de atrás de la tarima mirando y escuchando. Y bueno, el bullicio, la gente gritando, fue un espectáculo tremendo. Y cuando terminó todo, ellos descendieron y recuerdo que empezó a predicar. La persona que estaba invitada empezó a predicar, pero ellos se bajaron de la tarima por la parte de atrás y se fueron a un automóvil que estaba parqueado a un costado y se fueron. Pero no me llamó la atención eso, que no se quedaron para escuchar el mensaje. Lo que me llamó la atención es que cuando muchos de los que estaban en el lugar se dieron cuenta que estos muchachos habían bajado por la parte de atrás, usted viera la cantidad de muchachos y muchachas sobre todo, que se abalanzaron sobre esos jóvenes hasta gritando, como si fuera Jesucristo el que se estuviera yendo y quisieran tocarlo como aquella mujer. Pero no era Jesucristo, eran unos muchachos solamente. Me pregunto yo si nosotros no hemos idolatrado. ¿No somos nosotros culpables de muchas de las caídas de los grandes hombres de Dios porque lo hemos puesto en un lugar que no les corresponde? El único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es Jesucristo. Por eso el profeta dice, no a nosotros, Jehová, sino a tu nombre gloria. No hay ninguna persona que sea tan grande como para que yo le pida que me firme una Biblia mía. El único que yo quiero que me firme mi Biblia es Jesucristo. Pero bueno, Él no anda firmando Biblia. Nosotros mismos somos los culpables. Tal vez muchos de nosotros, los siervos de Dios, porque hemos dado cabida o hemos motivado de una u otra manera que nuestros propios hermanos en la fe nos vean a nosotros como si fueran dioses. Y algunos hombres y mujeres de Dios pareciera que dieran esa imagen. ¿Y qué decir de los grandes cantantes, entre comillas, cristianos que hacen gigantescos conciertos donde multitudes eufóricas los escuchan y pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas? Pero si usted le dice a esa misma multitud que mañana en la siguiente reunión va a haber un mensaje, cuando pasa media hora ya se están cansando, ya están viendo para ver qué hacen. Una de las cosas que hemos aprendido, mis amados hermanos, con esta lección en la casa, es que el único que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, usted sabe por qué los cristianos de los primeros siglos murieron miles de ellos, millones por decirlo así, porque ellos no estaban dispuestos a llamarle Señor a más nadie, porque ellos tenían un solo Señor, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ellos no se postraban ni se inclinaban ante nada ni nadie. Así que ahora en las casas, muchos de los que recibieron tanta gloria y tanta alabanza de los hombres del pueblo evangélico, ¿dónde están? Ya se acabaron. Uno no puede vivir de eso. Ahora en casa tenemos que aprender que toda la gloria y toda la honra se la merece nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo, en la iglesia donde estamos nosotros en el templo, algunas personas me preguntaban, pastor, ¿por qué usted no tiene sillas como en muchos lugares que tienen sillas y puestos de honor arriba en el púlpito para recibir a los invitados especiales? Y yo les decía en broma y en serio, porque en esta iglesia hay un solo invitado especial. Todos los demás somos, ¿verdad? Estamos ahí para
honrar al invitado, y ese se llama Jesucristo. ¿Usted piensa que los púlpitos se pusieron al frente en el altar? Usted sabe que antes no era así. En las iglesias de la Edad Media, eso fue después de la Reforma. Antes de la Reforma, en las iglesias oficiales del Estado, los púlpitos estaban en un costado y desde ese lugar, en una parte alta, ellos daban su liturgia. Después los reformadores cambiaron esa forma y pusieron los púlpitos al frente de toda la congregación. Pero no era para ensalzarse ellos, es porque desde ese lugar ellos proclamaban la palabra de Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. La segunda enseñanza que yo pienso que Dios nos está dando ahora que estamos en casa es que la palabra de Dios sigue siendo el medio por excelencia para la salvación de los hombres. La Biblia sigue siendo nuestra regla infalible de fe y de conducta. La Biblia, la palabra de Dios, es la máxima autoridad reconocida por la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través de los siglos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la Biblia es la máxima autoridad? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, la Biblia tiene la autoridad del Dios de su palabra. Es Dios el que nos habla a través de esta palabra. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios, mis amados, es central. No podemos excluir la palabra de Dios para darle preferencia a otra cosa. Bueno, ahora ya no hay conciertos. Ahora no hay todo ese tipo de eventos y shows que nos estábamos acostumbrando a tener en nuestros cultos, en nuestras iglesias. Pero hay algo que no puede dejar de ser y es la proclamación de la palabra de Dios. Dice la Biblia que a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la predicación de la palabra de Dios. Cuando Pablo ya está a punto de ser sacrificado, dice la Biblia que él le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo lo decía en muchas ocasiones. Cuando muchas veces miraba la televisión y escuchaba a algunos de estos grandes televangelistas, me sorprendía que lo podía escuchar hasta media hora hablando, dando consejos psicológicos de todo tipo, pero no había palabra ni contenido de la palabra de Dios en su mensaje. No, hermanos, nosotros no hablamos en nuestro nombre. Nosotros hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no puedo hablar en el nombre del Señor Jesucristo, sino con la palabra de Dios. Necesitamos volver
a darle la preeminencia a la palabra de Dios. No solamente, bueno, los grandes conciertos, yo no estoy en contra de eso, eso es muy tremendo, pero me parece que llegamos a extremos, porque en algunos conciertos hasta vendían boletos VIP. Imagínese usted que si Jesús hubiera hecho eso en su tiempo, bueno, los que están más cerca de mí tienen que pagar más. Gracias a Dios que lo que Dios nos da es completamente gratis. ¿Y qué hablar de esos cultos donde se mueve el Espíritu Santo con profecías y manifestaciones, entre comillas, espirituales? Yo recuerdo en una iglesia en la capital, donde el pastor se dejó llevar por estos movimientos súper espirituales, y ahí aparecieron unas hermanas y comenzaron a dar una profecía, y después otra profecía, y después decían, hoy no hay palabra de Dios, hoy hay profecía, y comenzaban a dar profecía, y comenzaron a tomar control de las reuniones en la iglesia, un grupo de profetisas, entre comillas, hasta que un día dijeron, hoy nadie se va, hoy nos quedamos en vigilia hasta el amanecer. Imagínense ustedes las mujeres cuyos maridos no eran cristianos, ¿qué podían hacer? Le corto la historia. El pastor ya no es pastor de esa iglesia, perdió el control de la iglesia. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado, dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Nada puede suplir la proclamación de la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina. Algunos dicen, no, es que si enseñamos mucha doctrina se va a apagar el espíritu. ¿Quién dijo eso? Si la Biblia dice que esos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, entre ellos los apóstoles, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que hicieron estos hombres llenos del Espíritu Santo fue enseñar la palabra de Dios, hacer discípulos, proclamar la palabra de Dios. Porque la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios es insustituible. No hay nada, ninguna experiencia especial, sobrenatural, espiritual, entre comillas, puede suplantar. Ahí está la historia en Chile cuando una iglesia, un movimiento evangélico que era de tradicional, bueno, el Espíritu de Dios comenzó a llenar y la gente comenzó a ser bautizada y eso fue tremendo. Pero los grandes líderes de ese movimiento, de ese avivamiento en Chile, se percataron que habían cosas que estaban perdiéndose el control y que estaban comenzando a suceder manifestaciones extrañas, raras, y solicitaron la ayuda de uno de los, ¿verdad?, grandes hombres de Dios, doctores de la palabra de Dios, y se estableció un instituto bíblico para formar a los obreros que venían surgiendo. Porque no podemos cambiar el lugar que Dios le ha dado a su palabra. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Todavía hoy, con toda la tecnología que existe, con todo el modernismo que existe, nada puede sustituir a la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios transforma la vida. La palabra de Dios es medicina para el alma. La necesitamos cuando nos convertimos. Pedro dice que es la leche espiritual no adulterada. Y la necesitamos cuando crecemos. Y cuando somos adultos en la fe, necesitamos la palabra de Dios. No podemos. Nunca, nunca la palabra de Dios estará mal. Algunos dicen, no, pastor, pero dice la Biblia que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahí la letra no se refiere a la palabra de Dios. Se refiere, ¿verdad?, al conocimiento
tradicional. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes enseñan como mandamientos de Dios doctrinas de hombres. Jesús nunca le quitó la autoridad a la palabra de Dios. Es más, él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra cosa que estamos aprendiendo ahora en casa es la importancia de vivir el modelo bíblico que aparece en Hechos 5:42. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Cuando esto pase y volvamos a los templos, y eso no va a ser de la noche a la mañana, eso va a ser gradualmente. Me estaban preguntando, ¿y usted cómo va a ser, pastor, cuando permitan abrir los templos? Bueno, me imagino que dejarán, bueno, que vayan 50 y así. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Será que el primer culto el domingo irán los de la A a la H y después los de la L a la P y así? Iremos por apellidos, no sé. Veremos cuando pase eso. Vamos pensando. ¿Pero por qué sucedió eso? Es más, mire, ni siquiera los grupos celulares se ha podido, porque los grupos celulares se juntan varias familias, una o dos o tres familias, pero yo no puedo tener una reunión con otra familia aquí en mi casa. Mire, solamente los que están en casa. Y la Biblia dice que en el primer siglo la iglesia se reunía, tenía dos tipos de reuniones. Unas reuniones multitudinarias, y casualmente estaba leyendo en estos días, ya que estamos pues en la casa, también hay que leer la palabra de Dios, y estaba leyendo algunos de los famosos padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, siglo II, III, hasta el siglo V, y leyendo algo de lo que ellos practicaban, me di cuenta que aún en esos tiempos, segundo, tercero, cuarto siglo, la iglesia se reunía, tenía reuniones grandes y tenían reuniones por las casas. Y yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan, hermano? ¿No lo recuerdan? La insistencia que tenía yo, hermanos, necesitamos abrir las casas, necesitamos tener reuniones en las casas. Y qué difícil era que la persona, ¿verdad?, pudieran abrir su casa. Ya cuando ya casi estábamos encima de la pandemia, pues el Señor puso en mi corazón antes de eso, bueno, vamos a tener oración por las casas. Y comenzamos a tener oración por las casas, todos los martes, en una casa diferente. Y yo tenía ya organizado oración para las casas de los hermanos hasta el mes de mayo. Pero ahora ni eso podemos tener. Entonces vamos a tener que hacer algo más, porque tenemos que volver al principio, a establecer la iglesia en la casa, porque la iglesia, la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos son en tu casa? Tú eres la cabeza de tu casa, eres el padre de familia y conoces a Jesús. Tú puedes tener una reunión en tu casa. Pide orientación a tu pastor. Yo te oriento también si tú eres parte de nuestra congregación. Ahora tenemos que hacerlo así, porque no podemos esperar. Bueno, tenemos los viernes, tenemos los domingos cultos, tenemos los martes reuniones de oración por las casas, pero yo necesito alimentarme más de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Jesús practicó esto. Dice que Él sanó en las casas. Cuando llegó a la casa de Pedro, dice, estaba la suegra de Pedro enferma, con fiebre, y la sanó. Porque Jesús en las casas quiere sanar a los enfermos. Jesús llevó la salvación a la casa. Porque cuando llegó a Jericó había un hombre llamado Zaqueo que quería ver a Jesús, y Jesús lo vio a él y le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose
en tu casa. Y después cuando llegó a la casa de Zaqueo y él invitó a otra persona, le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús quiere llevar la salvación a tu casa. Él recibió adoración en las casas, sí. La Biblia dice que él fue invitado por un hombre llamado Simón. Pero este hombre, bueno, no lo recibió así con fervor, con entusiasmo, más bien frío, porque dice Jesús que no le dio ni le lavó los pies, que era la costumbre, ni le dio un abrazo, un beso, como era la bienvenida. Pero una mujer llegó, y cuando llegó ahí, llorando, quebrantada, con sus lágrimas, comenzó a enjuagar sus pies y comenzó a besar los pies de Jesús y con su cabello lo secaba. Y Simón y los otros que estaban ahí dijo, ay, si él supiera, si este fuera profeta, dice, si fuera profeta sabría quién es esta mujer, no es digna. Pero hermano, Jesús quiere nuestra adoración en la casa. En la casa tenemos que adorar a Dios. En la casa tenemos que levantar altar al Señor. Por eso Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y no solamente una referencia al templo de los judíos, porque ahora ¿cuál es el templo? El templo somos tú y soy yo. Jesús llevó la palabra a las casas. ¿Se acuerda que llegó a la casa de Lázaro, María y Marta? Y cuando llegaron a la casa dice que María se sentó a los pies de Jesús y Marta, bueno, comenzó a preparar comida, a atender, a limpiar el lugar y estaba turbada y estaba afanada. Y cuando ella mira así, ahí está María, qué fresca, sentada a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús. Y ella no le gustó eso. No, ¿cómo va? ¿Qué pasa, Señor? Mira, María no me quiere ayudar. Repréndela. Regáñala. Pero Jesús dijo, Marta, Marta, turbada y afanada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lo que nuestras casas necesitan es la enseñanza, la palabra de Dios. Necesitamos abrir nuestras Biblias en la casa, no en el Salmo 91 nada más, para leerla, para estudiarla, para meditar en ella, para enseñarla a nuestros hijos, porque el Señor lo dijo, estas palabras estarán en tu frente, estarán en los dinteles de tu casa, en las paredes, y las repetirás a tus hijos. Eso no estaba pasando. Eso no estaba pasando. Muchos de nuestros hijos, la única vez que escuchaban la palabra de Dios era cuando iban al templo. Pero ahora el Señor nos ha traído a las casas. Las casas, hermanos, es el modelo de Dios. La iglesia del primer siglo y sus apóstoles y los padres de la iglesia en los siglos posteriores practicaron esto. Porque la iglesia se congregaba en una casa. Dice Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, hablando de Priscila y Aquila. Colosenses 4:15 dice así, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2 dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, bonitos nombres para unos niños, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. El Señor es quien nos ha traído de vuelta a la casa. Pero no para que nos cansemos, no para que nos agobiemos, sino para que le preguntemos a Él. Cuando entraron a la casa, le preguntaron a Jesús, su discípulo, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús está con nosotros en la casa. Jesús está con nosotros en este momento, en la casa de cada uno de los que están escuchando esta palabra.
invito para que te pongas de pie en este momento y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. Si tú, Señor, nos has traído a la casa, si esto es parte de tu propósito, si esto es parte de tu plan, y lo he repetido en esta semana varias veces. Cuando estábamos en esa minicumbre que tuvimos, creo que fue el día martes, el apóstol Edwin le preguntó al pastor Choco, ¿se acuerdan del pastor Choco de Estados Unidos? ¿Qué usted piensa que es lo que está pasando? ¿Y sabe lo que dijo este hombre de Dios con mucha sabiduría? Yo pienso, dice él, que ustedes se acuerdan cuando nos portábamos mal y nuestros padres nos mandaban para el cuarto castigados, para que allá en el cuarto meditáramos en lo que habíamos hecho. Y dice el hermano, el pastor Choco, que él piensa que Dios ha mandado la humanidad al cuarto para que los hombres mediten en la forma en que están viviendo. ¿Se acuerda que antes de esto había como una balanza que era como un río de maldad, un río de inmundicia? La Biblia dice que cuando el enemigo venga como río, y el enemigo venía como río con doctrinas y con cosas que eran en contra de la fe, en contra de la familia, promoviendo el matrimonio homosexual, el aborto, promoviendo el matrimonio igualitario, tantas cosas. ¿Y ahora? ¿Ahora dónde está eso? ¿Dónde está ese impulso que promovía las Naciones Unidas? Ya no se habla de eso. Tenemos que aprender, porque puede ser que sea el Señor el que nos haya mandado al cuarto para que meditemos. Yo lamento mucho, mis amados hermanos, pero yo no veo en la humanidad, no veo en los hombres, en su gran mayoría, un espíritu de arrepentimiento. No ven. Esto lo ven como de aquí vamos a... ¿Sabe lo que usted ve en la televisión? ¿Cuál es el mensaje que se da? Los grandes dignatarios del mundo, las grandes empresas, por los medios de comunicación, de esto vamos a salir juntos, esto no nos va a vencer, unidos podremos, todo. Humanismo, nosotros podemos, vamos a vencer. ¿No ve que no hay arrepentimiento por ningún lado? ¿No ven esto como un juicio de Dios? ¿Ven esto como un desafío a su propio egoísmo y a su propia vanagloria? Y no hay arrepentimiento. Y yo estaba meditando en esto y leyendo la palabra de Dios recordaba que en los tiempos de la gran tribulación van a venir las plagas, y dice la Biblia que los hombres no se arrepintieron. ¿Sabe? Yo en ese momento, cuando yo hacía esa lectura antes, yo no entendía muy bien cómo podía ser que vinieran tantas plagas y tanta destrucción sobre la humanidad y los hombres no se arrepintieran y buscaran a Dios. Ahora me doy cuenta, con este COVID, con esta plaga, con esta pandemia, están pensando en todo, están uniéndose los hombres, todo humanismo, pero Dios no aparece por ningún lado. No hay arrepentimiento. ¿La iglesia se va a comportar igual? No entendemos que es Dios el que nos ha mandado al cuarto para que meditemos y aprendamos las lecciones que Dios quiere enseñarnos en casa. Ora conmigo. Y lo primero que voy a orar en este momento es pedir perdón, Señor. Porque creemos con todo nuestro corazón que estamos en la casa porque había muchas cosas que no estábamos haciendo bien. No solamente tu pueblo, sino nosotros, tus siervos. Dios, perdónanos. Nos arrepentimos de corazón. Pedimos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpie de todo pecado, de la soberbia, de la vanagloria, de ese espíritu de competencia que había también entre los pastores, Señor, quien tenía la iglesia más grande,
quién tenía un medio de comunicación, quién tenía el carro último modelo, quién tenía la casa más grande, la mansión. Y se ufanaban, Señor. Pero ahora la economía, Señor, de las iglesias, de los ministerios, ha caído al piso. Y lo único que podemos hacer es levantar nuestros ojos, Señor, pedir perdón. Perdónanos porque no hemos aprendido a confiar en ti. Perdónanos, Señor, por la soberbia. ¿Quién podrá entender todos sus errores?, dijo el salmista. Líbranos de los que nos son ocultos. Aparta de nosotros la soberbia, que no se enseñoree de nosotros. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, y nos arrepentimos y pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Abre nuestros ojos, Señor, en el nombre de Cristo. Danos un espíritu de discernimiento para entender lo que está pasando y las razones por las cuales estamos, Señor, por las cuales tú nos has enviado al cuarto. Y aquí estamos pensando y meditando en eso. Y háblanos a cada uno de nosotros. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret.